Buenas noches, amada iglesia, Casa de Oración, Pan de Vida. La verdad que es una alegría, un gozo, un privilegio estar ante ustedes hoy. Tener este gozo, este privilegio de llevar la palabra del Señor, de estar con ustedes, de compartir su preciosa palabra en este primer día del año del culto de intercesión y adoración a nuestro Dios. Les bendigo, les envío un fuerte abrazo, los extraño y bueno, les deseo que tengan un año maravilloso, que el Señor derrame su luz, derrame su poder sobre cada uno de ustedes, sobre su familia. Y les doy la bienvenida a este servicio, a todos mis hermanos y a todas las personas que en este momento se están conectando para escuchar su preciosa palabra. Gracias Dios, gracias Padre Celestial por este tiempo, gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor, porque es por tu misericordia que nos encontramos en este momento, en este lugar, en este preciso instante del tiempo para compartir tu preciosa palabra, Señor, porque es por tu gracia, Dios del cielo. Gracias, Señor, te pedimos que seas tu Dios de la gloria, Padre, con nosotros, que tu Espíritu Santo se derrame en estos momentos, en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos, Señor, conectarnos con tu Espíritu Santo, Dios, que podamos dejar de lado toda preocupación, todo oficio, todo lo que estemos haciendo y nos conectemos con el Padre Celestial para escuchar lo que Él trae a nuestra vida en el día de hoy. Gracias, Padre Santo, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar una alabanza. Bueno, de pronto no es las alabanzas que usualmente escuchamos, pero me parece que la letra está muy acorde con un nuevo comienzo, con lo que estamos iniciando en este precioso año. Entonces, pónganle atención a la letra de esta canción para nuestro Dios. Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más. Así es. Señor, empezar cada día de nuevo, Dios, porque tú siempre nos das oportunidad, Señor. Gracias, Padre. Hoy, esta historia debe continuar. Aunque pasan los años, tu amor está intacto, y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar. Así es, Dios. Porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Como
Aleluya. Gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de empezar cada día de nuevo, Señor. La palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Señor, gracias, Padre. Gracias por el nuevo tiempo, por este nuevo año que se inicia. Padre de la gloria, gracias. Gracias, amado Jesús. Toda nuestra vida está en tus manos. Bueno, mis hermanos, hoy quiero hablarles de un tema muy especial que se refiere, está muy conectado con el motivo de que estamos iniciando un nuevo año. Cada año nosotros de pronto, al terminar el año, hacemos una evaluación del año anterior, de lo que vivimos, de lo que alcanzamos, de lo que no logramos alcanzar, pero por lo general esa evaluación más que todo la encaminamos hacia lo material, hacia la parte material, hacia si conseguimos el empleo que queríamos, si compramos el carro que queríamos o si pudimos tener la casa o los muebles o cualquier cosa, pero generalmente enfocamos nuestra visión hacia las cosas materiales y las cosas espirituales las dejamos un poco a un lado y un poco atrás, pero eso debe cambiar. Nuestra prioridad es nuestra vida como cristianos y por eso yo hoy quiero compartirles esta enseñanza que trata de darnos a entender, de que podamos entender la clase de vida que Dios quería para nosotros. Por eso tiene como título esta enseñanza, la vida como Dios quiso que fuera. En realidad, ¿cuál es la vida que Él quiere que nosotros tengamos? ¿A qué le debemos dar la importancia? Entonces, la historia de Jesús, del reino que Él vino a establecer en la tierra, tiene sus raíces muy profundas en la historia del pueblo de Israel. Durante siglos, la franja de tierra que está situada en la parte oriental del mar Mediterráneo y la franja occidental del desierto arábigo ha sido y sigue siendo un centro de una actividad violenta, como sabemos en las noticias y lo que vemos. Ahí siempre, en esa franja de tierra, siempre ha habido lucha, siempre ha habido un enfrentamiento entre el bien y el mal. Y más que una lucha política, es una lucha cósmica entre el bien y el mal. Por eso no es casualidad que Jesús haya nacido ahí, específicamente en esa tierra. Porque la historia, el destino, está muy entrelazado con el futuro del trono de Israel. Cuando Dios sacó a los descendientes de Abraham de Egipto para sentarlos en la tierra prometida, Él hizo un pacto con ellos. Él les dijo, si ustedes me obedecen, disfrutarán de abundancia. Si me desobedecen, sufrirán hambre, pestes, pobreza, invasiones extranjeras. Esa era su manera de decirles que la abundancia material tiene su base tiene su fundamento espiritual. La abundancia material, la provisión material tiene su fundamento en lo espiritual. Al menos debía ser así para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido. Y durante un breve tiempo el pueblo de Israel entendió esto y vivía de esa manera y cumplían el acuerdo que habían hecho con Dios. Pero al transcurrir del tiempo, un poco de licencia por aquí, un poco de tolerancia por allá, y la nación de Israel empezó a vivir igual que sus vecinos. Se volvieron idólatras como los pueblos que los rodeaban. Y las consecuencias de la desobediencia a nuestro Dios se dejaron ver, como fue Israel entró en pobreza, en luchas, en enfrentamientos con los pueblos que tenía alrededor, luchando por sobrevivir. Entonces Dios eligió a un joven pastor de ovejas llamado David, recordemos esa historia, para que dirigiera a este pueblo. Y la devoción que David tenía por Dios puso al pueblo de Israel en el mapa. A través de las luchas de David, Israel pudo recuperarse. Y 40 años más tarde, Israel se duplicó en el tamaño, en las tierras.
y David fue destruyendo sistemáticamente todos esos pueblos de alrededor, de esos pueblos idólatras. Y el pueblo empezó su adoración exclusiva al Dios verdadero. Entonces Israel entró en su era dorada. Y durante un tiempo parecía que la nación de Israel había recuperado o iba a obtener lo que el Señor le había prometido y que disfrutarían de esa abundancia que el Señor ansiaba darle. Y esto a través de David. Por eso el Señor llamó a David un hombre según su corazón, porque él sabía cuál era esa relación que tenía David con él, y por eso él le hizo este llamamiento a este hombre, porque conocía su corazón. Y la fidelidad de David no pasó desapercibida para el Señor, y de conformidad con el pacto original, el Señor hizo florecer a Israel como una potencia mundial. Y además el Señor renovó las promesas con los descendientes de Abraham y estableció un nuevo pacto con David. Pero ya este pacto no se basaba en la obediencia, sino como no era que iba a recibir bendición por una respuesta a la obediencia, sino que Dios hizo esta promesa que le hizo a David, se la hizo sin condiciones. El Señor le prometió a David que el pueblo de Israel jamás desaparecería de la tierra y que nunca le quitaría al linaje de David el trono. Podría de pronto ser usurpado por un tiempo, pero siempre lo recuperaría un descendiente de David. Este trono sería para los descendientes de David de manera permanente. Por eso los judíos hasta el día de hoy llaman a David su rey más grande, por su fidelidad a Dios. El inmenso poder y las inmensas riquezas que David obtuvo no corrompieron sus motivos, no corrompieron su corazón hacia Dios. Sus éxitos no erosionaron su humildad, su bravura nunca se debilitó, su invariable dependencia de Dios nunca decayó. Pero, desafortunadamente, en el ser humano siempre hay un pero. David, a pesar de toda su devoción y su humildad, no pudo escapar por completo de la tentación del pecado. El hombre que había dirigido a su nación hacia una exclusiva adoración a Dios, tuvo también una colección de esposas, como quien colecciona estampillas. Y estas mujeres también fueron piedra de tropiezo para David. Ellas también lo hicieron inclinar hacia adorar a otros dioses. Y por eso la tentación se hizo presente en la vida de David con consecuencias terribles, ya conocemos la historia. Y las consecuencias se verían más tarde, generaciones más tarde. El pueblo de Dios empezó también a desintegrarse. Ese pacto que Dios tenía con este rey pastor empezó a estar en peligro. Y la soberbia del nieto de David, recuerden, el hijo de Salomón, condujeron a este pueblo a una guerra civil. Ustedes recordarán la historia y la división del pueblo, que se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Luego el reino del norte fue atacado por el imperio asirio, fue deportado hacia Siria, y apenas quedó un remanente allí en la tierra de Judá para mantener el pacto de Dios con Abraham, porque Dios siempre cumple sus pactos. Y David, y luego con Abraham y con David, y luego los reyes de Judá llevaron también a Judá al despeñadero. Recordemos que ellos no escucharon, no tomaron en cuenta el ejemplo que veían en el reino del norte, sino que siguieron avanzando en su degradación, en su idolatría, y no le valieron las lágrimas de Jeremías, ni las súplicas, ni las advertencias de Ezequiel, ni siquiera tampoco las de este profeta profetizó las aflicciones que sufrirían los judíos por causa
de su infidelidad, por causa de sus infieles pastores, por causa de estos reyes que los guiaban. Pero también Isaías les mostró que más allá de su tribulación habría un futuro glorioso y que bajo el reinado de un líder fiel, descendiente de David, ellos entrarían otra vez en reposo. Vamos a leer Isaías 32, del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderán para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Isaías, al igual que otros profetas, anunció que esta vez este pastor conduciría al pueblo de Dios a un gran futuro, que su reino sería el inicio de un periodo de abundancia en todos los aspectos, que ellos, la soberanía de estas generaciones sería reconocida en toda la tierra, y que este pastor sería llamado Rey, el Mesías, el Cristo ungido. Pero el pueblo judío cometió el error de pensar que este Mesías volvería simplemente a devolverle las glorias pasadas, y es muchas veces el error que cometemos algunos, o que cometen algunos cuando se convierten al Señor. Se convierten pensando en las dádivas, no en el dador, pensando en que todas las cosas se les van a arreglar, que todos los problemas que tienen inmediatamente que aceptaron a Cristo en su corazón, que decidieron seguir a Cristo, inmediatamente se les va a arreglar. Y así pensaron los judíos. Ellos estaban esperando un Mesías que los librara de la bota militar de los romanos. Ellos esperaban un Mesías que les devolviera el esplendor que tuvieron en el pasado. Pero esto era en el viejo pacto. Pero Dios tenía en mente un nuevo pacto que se basaría en el viejo para dar al pueblo de Dios mucho más que un poder temporal, mucho más que una riqueza material. Sería una nueva clase de abundancia lo que Dios le estaba ofreciendo en este nuevo pacto. Antes de dar comienzo oficialmente a su ministerio público, Jesús habría de repetir los pasos que dio el pueblo hebreo en el desierto. Allí en los montes de Judea él enfrentaría las tentaciones que habían hecho fracasar a los anteriores reyes, que habían hecho caer a los anteriores reyes. Así que Jesús partió al desierto para tener un largo aislamiento y ayuno, y Jesús fue al desierto para encontrarse con su enemigo y para desafiarlo y para demostrar que él sería y que él es el legítimo pastor de Israel, al vencer a Satanás en las tentaciones que habían destruido a todos los reyes anteriores de Israel, incluyendo aún al poderoso antepasado David. También fue destruido por la tentación de Satanás. Entonces, como conocemos, Jesús triunfó ante esas tentaciones, y poco después que Jesús estuvo en el desierto comenzó su ministerio, recorriendo de arriba abajo toda esa franja de tierra que una vez fue gobernada por David y Salomón, y se dirigía a sus hermanos hebreos en las sinagogas, en los mercados, en los caminos, ante las grandes multitudes, y estas comenzaron a soñar con una vida de abundancia bajo el gobierno de un rey justo. Él sería, con toda seguridad, ellos pensaban, quien los libraría del yugo de Roma, y que les daría riqueza y poder, y que la que siempre el hombre ambiciona, porque eso es lo que siempre ambiciona el hombre. Nuestro corazón está ahí siempre esa codicia, que lo que más ambicionamos es tener riqueza y poder.
Y cuando le oramos al Señor, en realidad eso es lo primero que le pedimos a Dios, riqueza y poder. Y el Señor nos ofrece otro tipo de abundancia. Aunque Jesús era el Mesías, sus súbditos no fueron capaces de ver la abundancia que Él había venido a traer. Entonces, Él traía un nuevo reino y Él utilizó una imagen muy familiar a los oyentes de ese tiempo, que eran por lo general pastores y conocían la vida de un pastor. Dice que en el invierno los pastores guardaban a sus ovejas durante la noche en encierros de piedra y después las llevaban a pastorear en la mañana. Y aquí Juan, en Juan 10, del 1 al 10, nos habla sobre esto. Vamos a leerlo. El Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a leer del 1 al 10. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Grandes multitudes seguían a Jesús. Grandes multitudes escuchaban sus enseñanzas. Grandes multitudes lo seguían para ser sanados por él. Y de esta multitud Jesús escogió a 12 discípulos para formar su círculo íntimo, a quienes él prepararía para que se convirtieran en los primeros líderes de su nuevo reino. Cuando él los llamó, ellos dejaron todo por seguirlo. Y aunque él les prometió abundancia, no vemos que hubiera ofrecido ninguna seguridad económica o comodidades. No había ningún plan de jubilación, ninguna póliza de seguros, ni siquiera la garantía de su seguridad física. En realidad, Jesús les prometió todo lo contrario. Jesús les dijo a sus discípulos, vamos a leer qué les dijo, en Lucas 9, 23, 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, tengamos claro, hermanos, que Jesús no estaba predicando en contra de las riquezas. Recordemos que la promesa de Dios a Israel le incluía abundancia material, pero sin embargo Jesús no predicó el evangelio de la salud y de la prosperidad material. Esa moda de que planta una semilla de fe y pide luego la bendición que desee, Jesús no predicó ese tipo de evangelio. El cristianismo no es ni será nunca un plan para ser rico a la gente codiciosa. Así que, mis hermanos, rechacen cualquier enseñanza que sugiera que la riqueza material, la salud física o las circunstancias favorables tienen algo que ver con la cantidad de fe que usted tenga o con lo complacido que está Dios con cada uno de nosotros. Y tengan cuidado con los que enseñan que las ofrendas de dinero le darán una abundancia interminable de bendiciones divinas. Esos son falsas enseñanzas, y quien las enseña son falsos pastores que les robarán su dinero y destruirán su relación con Dios. La fe que ellos proclaman es una fe que envenena el corazón, envenena el alma. Porque en lo que concierne a Jesús, los bienes materiales, el dinero, son moralmente neutros.
excepto en el sentido que pueden distraernos, que pueden alejarnos de lo que es verdaderamente importante. Jesús le aclaró este asunto a sus seguidores en una declaración de una usada parábola. Vamos a leer esta parábola en Lucas 12, del 15 al 20. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Pero yo te digo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. La posibilidad de la muerte inminente tiene la capacidad de poner rápidamente como en perspectiva las cosas. Cuando estamos en peligro de muerte, podemos mirar y entender y darle el verdadero valor a las cosas. No sé, mis hermanos, si en este tiempo de muerte muchos habrán podido vivir esto, y los que han tenido familias que han muerto por esta terrible enfermedad se han podido dar cuenta que los bienes materiales, que las cosas materiales no tienen importancia, no tienen valor ante una situación como la que el mundo está viviendo, porque hemos visto que esta enfermedad no perdona nada, ni ricos, ni pobres, ni famosos, ni no famosos, a cualquiera. Entonces, esto nos ha podido enseñar y nos ha podido poner en perspectiva todas las cosas. Cuando se mira la muerte a través de la eternidad, la riqueza material de repente se vuelve como pequeña, como infinitamente pequeña en comparación con las cosas que ascienden a la muerte. Que Jesús, la cuestión no es si somos dueños de mucho dinero o de abundantes bienes materiales, sino más bien si esas cosas se han adueñado de nosotros. Se trata de un asunto del corazón. Si los bienes materiales, las cosas que estamos persiguiendo, nos apartan del verdadero sentido de la vida cristiana. Entonces yo les pregunto, ¿qué papel juega el tener y conservar cosas en las grandes decisiones de la vida? ¿Qué prioridad le dan a esas cosas en comparación con las importantes relaciones que tienen en sus vidas? ¿A qué cosas o a quién acuden para satisfacer sus necesidades? ¿Viven solo del sustento físico o de las palabras y las promesas de Dios? ¿Hay algo para ustedes más importante que Dios? Yo les hago esas preguntas, mi hermano. El gran propósito de Dios para su pueblo es que tengan vidas santas, vidas libres de todo aquello que nos pueda distraer de nuestra atención hacia Dios, hacia Él. Si la abundancia, entonces de pronto surge una pregunta. Si la abundancia no consiste en dinero, en bienes materiales o en comodidades, ¿qué es entonces esta abundancia? Podemos ver que el círculo íntimo de Jesús sufrió persecuciones y murieron como mártires. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué clase de abundancia tuvieron ellos? ¿Cuál fue la abundancia, la vida abundante que Jesús les prometió? Juan, el discípulo amado, decidió dar inicio a su narración con una explicación. Vamos a leerlo en Juan 1, del 1 al 5. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículos del 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es el Eterno, Él es el Creador. Por tanto, la clase de vida que Él nos ofrece, la clase de vida que Él nos trae, no es de manufactura humana, es de manufactura divina. Es la clase de vida que no existía antes de la venida de Cristo. Esta clase de vida no existía en la tierra antes de su venida. Y esta vida abundante es diferente a la manera de pensar del mundo, que el mundo no puede comprenderlo y no podemos comprenderlo sin ayuda. Y les voy a recordar la historia de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Que era una de las mentes teológicas más grandes de ese tiempo. Y a él le resultaba difícil comprender la clase de vida que Jesús ofrecía. Él lo escuchaba a Jesús predicar y no podía entender qué era lo que él estaba ofreciendo. Y a él le preocupaba la parte política, él se preocupaba por la crisis de Israel, él se preocupaba porque el reino teocrático de Dios se había vuelto una provincia de Roma. Y él, como maestro de la Escritura, se preocupaba por la verdad. Como religioso se preocupaba por la moralidad y la conducta que agradaban a Dios. Y como hombre le preocupaba su propia persona, su futuro, su condición delante de Dios. Y él creía estar seguro de que lo que creía, la mayoría de estas cosas eran, pues eso como que derribaba todo lo que él creía. Y entonces para él, que era un hombre brillante, le era como difícil entender. Y cuando Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo, entonces para él esto fue impactante. Y la expresión nacer de nuevo lamentablemente se ha usado tanto que ha perdido mucho de su significado. Nacer de nuevo o nacer de arriba significa la transformación de una persona, haciéndola capaz de entrar en el nuevo mundo, adaptarse a las condiciones del reino del cielo, del reino que Dios mandó a su Hijo a establecer acá en la tierra. Nosotros, a muchas personas les cuesta, así como a Nicodemo, entender esto de nacer de nuevo. Lo decimos con mucha facilidad, es que tienes que nacer de nuevo, es que hay que nacer de nuevo, pero a veces no entendemos que el alcance de lo que es en realidad nacer de nuevo. El nacimiento es obra de Dios, lo sabemos, ¿verdad? Y es verdad que en el nacimiento la madre juega un papel muy importante, muy necesario, igualmente el médico ayuda en el momento del nacimiento, pero decimos que el nacimiento es un milagro, porque es Dios quien lo hace posible. Y el papel del recién nacido no contribuye en nada. De verdad que el bebé para su nacimiento no contribuye con nada. Igual pasa con el nacimiento de arriba. Nosotros no podemos ganarlo, no podemos merecerlo, no podemos conseguirlo con ningún esfuerzo propio. No podemos orar y orar para conseguirlo. No podemos limpiar nuestra vida lo suficiente para hacerlo posible. Y tampoco podemos como unirnos a un grupo o a una iglesia solamente para conseguir este nuevo nacimiento, nacer de arriba. Para Nicodemo fue muy difícil entenderlo, al igual que para muchos de nosotros. Hoy es difícil entender esto que es nacer de nuevo. Jesús, con mucha paciencia, recordemos que le explica a Nicodemo cómo puede ser esto posible. Él le dijo que era algo que no podía resolver por sí mismo, porque es algo sobrenatural, porque es algo que es obra de Dios en el interior de cada persona. Y después de despejar la mente de Nicodemo de sus visiones defectuosas, de esa teología de orgullo que tenían estos escribas, estos sabios de la antigüedad, Jesús le hace una declaración muy clara y directa de su misión. Le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está en Juan 3:16, todos no sabemos ese versículo de la palabra.
La abundancia que Jesús nos ofrece es una abundancia espiritual que trasciende todas las circunstancias, como los ingresos económicos, como la salud, las condiciones de vida, incluso la muerte. La vida abundante es una vida eterna. Cuando Jesús hablaba de la abundancia, cuando Él les hablaba, recordemos que Él lo hacía usando la lengua aramea. Y cuando Juan contó la historia, escribió en el idioma común que usaba el pueblo, que era el griego koiné. Y entonces, utilizando la palabra que hace comunicar lo que es la abundancia. Dice, estar presente con sobreabundancia o en demasía. La vida abundante no solo es eterna, es además una vida inmensa, es una vida extraordinaria, exuberante. Y aunque la vida abundante tiene implicaciones más allá de la tumba, Jesús dio todas las indicaciones de que esta vida tiene relevancia práctica aquí en la tierra y ahora. Al pensar en la vida que Jesús nos ofrece, esa vida que debemos buscar, esa vida que debemos anhelar, esa verdadera vida abundante que está lejos de ser una vida de comodidades, una vida de no tener afanes, de no tener afugia, de vivir a cuerpo de rey. Les voy a comentar algunas peculiaridades que tiene esa vida abundante. Dice, la vida como Dios quiere que sea es una vida que está por encima del temor, de la superstición, de la vergüenza, del pesimismo, de la culpa, de la ansiedad, de la preocupación, de todo negativismo. Todo esto lo evitan las personas que cada día toman la vida como un regalo de Dios. La vida abundante debe permitirnos comenzar el día diciéndole a Dios, Señor, soy tuyo. El día de hoy te pertenece. Te entrego todos mis problemas. Sé que lucharé y andaré a tientas, incluso tropezaré, pero sé que tú estarás conmigo y que me ayudarás para aumentar mi capacidad de recibir más y más fuerzas de ti. Cuando nosotros decidimos recibir esa vida abundante, todas estas cosas tienen que desaparecer de nuestra vida, el pesimismo, la culpa, la ansiedad, la preocupación, el negativismo, todas estas cosas deben desaparecer de nuestra vida. Segundo, debemos ignorar. La vida como Dios quiere que sea nos hace que rechacemos el consejo de quienes viven su vida desde el punto de vista humano, desde la perspectiva humana. Es sentirse seguro en la verdad de Dios, es ignorar la opinión de la mayoría, es atreverse a dar la cara por lo que es correcto, sin temor a ser ridiculizados o a ser perseguidos. Quienes reciben la vida abundante no tienen necesidad de agradar a las personas, porque deben sentirse gozosos agradando solo a Dios. No importa si hacemos el ridículo, no importa si hacemos el oso, nos debemos atrever a defender la fe, porque nos interesa agradar a Dios. Cuando aceptamos esa vida abundante, nuestra meta es agradar a Dios. Tercero, debemos arriesgarse. La vida como Dios quiere que sea nos desafía a intentar lo imposible, en la firme de creencia que todas las cosas son posibles para Dios, porque la abundancia es inmaterial, no material. Hay entonces muy poco temor a las pérdidas. Por eso podemos vivir fuera de las trampas de la preocupación, de depender de las cosas, de depender de lo que tenemos. Debemos vivir sin preocupación. Debemos arriesgarnos a ir hacia adelante, debemos arriesgarnos a cumplir la meta que Dios nos ha puesto en el camino. Cuarto, desprenderse. La vida como Dios quiere que sea nos permite desprendernos de todo, porque la seguridad y el contentamiento vienen de Dios. El dinero, las posesiones, el estatus e incluso las relaciones no son sino medios que Dios tiene para bendecirnos,
para que nosotros bendigamos a otros. Porque Dios es el dueño de todo. Nosotros no tenemos necesidad de aferrarnos a nada. La vida abundante tiene solo un requisito. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra vida antigua, nuestra manera de vivir anterior, nuestra vieja manera de vivir. Tenemos que decidir, tenemos que pensar, tenemos que comprometernos a cambiar, a tener una nueva vida. Entonces, aprovechando que estamos iniciando un año, debemos mirar, meditar en esto. Tenemos que tener una vida moldeada y dirigida por el Señor. El cambio comienza con una decisión, pero dura toda la vida. Debemos tomar una decisión y esta decisión dura toda la vida. La vida abundante no es algo a lo que nosotros tengamos derecho, sino algo que recibimos. Y comenzamos a recibirla cuando nos convertimos en ciudadanos del nuevo reino del Mesías. Y el punto de arranque es que cuando somos nacidos de nuevo, tenemos una nueva vida de verdad. No es palabrería, no es un eslogan que se ha convertido. Tienes que nacer de nuevo, sí, porque yo no nací de nuevo, no, porque él no ha nacido de nuevo. Y muchas veces miramos a las personas y les decimos, no, él no ha nacido de nuevo, pero resulta que nosotros tampoco. Entonces, este es el regalo que Dios, que Cristo vino a traernos, y es lo que acabamos de celebrar en Navidad, el nacimiento de Cristo, el inicio de una nueva vida, de esa vida abundante. Entonces, mis hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Han entendido esto? ¿Lo aceptan? ¿Lo creen? Entonces, vamos a orar. Padre, amado Dios, te damos gracias, Dios del cielo, por esa preciosa vida abundante que tú nos estás dando, Señor, que tú nos has puesto delante de cada uno de nosotros, Señor. Padre, y hoy te pedimos perdón, Señor, Dios del cielo, porque no le hemos dado aprecio a esa vida abundante, Señor, porque nos ha interesado más los bienes materiales, nos ha interesado más las cosas de la tierra, lo que se acaba, lo que muere, y no hemos tenido en cuenta, Señor, que tú has venido a darnos algo mucho más valioso, mucho más grande, y es esa vida que tú lo has prometido en tu palabra, una vida abundante, Señor. Permítenos que hoy, Padre, podamos aprender, podamos atesorar en nuestro corazón lo que es la verdadera vida de abundante, lo que es de verdad nacer de nuevo, lo que es de verdad nacer de arriba, Dios del cielo, y que a partir de este año, Señor, a partir de cada día de nuestra vida, Señor, podamos demostrar, Dios del cielo, que de verdad hemos nacido de nuevo, Señor. Gracias, Dios misericordioso, gracias por tu Espíritu Santo de Dios, porque fuiste, Señor, a preparar morada, pero no nos dejaste solos, Señor. Nos dejaste tu Espíritu Santo, quien nos ayuda y nos conduce a poder disfrutar de esa vida abundante. Gracias, Padre bueno, te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a tener el tiempo de intercesión. Han sido unos días bastante difíciles. Las noticias no son nada halagadoras. Hemos tenido muchas malas noticias de personas allegadas, de personas conocidas, que algunos han muerto, otros están graves en esa unidad de cuidado intensivo. La verdad que me he sentido bastante agobiada, que cada día me entero o leo, y ha sido bastante difícil. Y yo les pido a mis hermanos que no desmayemos en la oración, que no decaigamos en la oración, que estemos constantemente orando, clamándole a nuestro Dios, que escuche nuestro ruego, que escuche nuestra oración con todo el corazón, con arrepentimiento, con dolor. Si no nos ha tocado a nosotros particularmente, sintamos el dolor de aquellos que han sufrido pérdidas, de aquellos que en estos momentos tienen familiares que están
en grave estado y esta enfermedad es tan traicionera que es posible que las personas estén hoy mejor y ya mañana no echen hacia atrás. Es una enfermedad que los médicos no han logrado descifrar y tiene diferentes comportamientos. Entonces es algo bastante difícil y solo Dios, solo nuestro Padre Celestial puede lograr que esta enfermedad retroceda. Y es necesario que nosotros le pidamos con fe, con denuedo a nuestro Dios que pose sus ojos sobre este mundo, sobre nuestra ciudad. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Padre precioso, Señor, yo te suplico, Dios, Padre, que tú, Señor, nos mires con compasión, Padre, con misericordia, Dios. Levantamos, Señor, a la familia Liscano, Padre. Ellos han perdido un ser amado, un ser muy importante para esta familia, pero siguen en peligro 2 personas de esta familia, Señor. Te suplicamos, Dios, que tú, Dios de la gloria, Padre, dé sanidad a sus cuerpos, Señor. Que tú los visites allí donde se encuentran hospitalizados, Padre. Que tú les des fortaleza, Señor. Que tú los ayudes, Señor, Padre, y estés con ellos peleando esa batalla, Señor, Dios, y que obtengan la victoria contra la muerte, Padre. También levantamos la vida de la señora Leonora, Dios del cielo, la señora Celina, Padre de la gloria, Señor, el señor Gerardo Franco, Padre, estas personas, el pastor Juan Angarita, Dios, y el joven Eduardo Maestre Catine, Padre, ellos están luchando, Padre del cielo, también, Señor, con esta enfermedad. Dios, Padre, derrama una unción de sanidad sobre sus vidas. Dios, ten misericordia, escucha el clamor de un pueblo que ora, de un pueblo que ora arrepentido, de un pueblo que te pide, oh Dios, que tú sanes la tierra, Señor, que tú abras los cielos, Padre, y derrames esa sanidad, Padre del cielo, que tú cumplas tus promesas, Señor, Dios, Padre, porque tú dices que si tu pueblo se humillare, Señor, Dios, y nosotros somos tu pueblo, Padre, y nos humillamos delante de ti, Señor, Padre, reconocemos tu poder, reconocemos que tú tienes el poder sobre toda enfermedad, Señor, Dios de la gloria. Y la ciencia médica no ha podido, Señor, combatir este virus, Dios. Solo tú puedes, Señor. Solo tú, Padre amado, Señor, Padre, ordena desde los cielos, Dios, sanidad sobre la vida de estas personas. Ordena, Señor, que los pulmones, Señor, Padre, todo su sistema respiratorio de estas personas responda a los tratamientos que le están colocando, Señor Dios, allí en las clínicas y hospitales. Padre amado, Señor, que todas estas personas vean, Dios del cielo, a sus familiares salir de esta condición. Me coloco la vida del joven Álvaro Javier, Señor. Padre bueno, haz milagros, Señor. Haz milagro de sanidad, Padre. Sorpréndenos, oh Dios, con buenas noticias, Padre de la gloria. Oh Dios del cielo, Señor. Te suplicamos, Padre, también por Mabel Monroy, Padre de la gloria. Señor, Jorge Pérez, Adriana Liscano, Padre, son estas personas también, Dios, están afectadas por esta enfermedad, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. A veces, Señor, nos sentimos impotentes, Padre de la gloria, porque sabemos que nada podemos hacer, Señor. Nada, Padre del cielo. Solo tú, Dios misericordioso, Dios milagroso, Padre. Escucha, oh Dios, este clamor de tu pueblo, que hoy, Señor, Padre, se humilla delante de ti, Señor. Que hoy, Padre, reconoce tu poder, Dios del cielo. Tú eres el único, Señor. Dios, visita a estas personas y todas aquellas que no conocemos, que no sabemos, Padre, que en estos momentos se encuentran allí, Señor, en una clínica, Dios del cielo, Padre. Fortalece a las familias, Padre. Dales, Señor, fuerzas, sabiduría para ellos tener, Señor, su fe intacta, Padre del cielo, esperando el mover, Señor del cielo, Padre, sobre la tierra, Dios. Padre bueno,
Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Hemos conocido de grandes milagros que tú has hecho, Señor, a través, Padre, de este tiempo, de este año que acaba de pasar, que hemos vivido y hemos comenzado el año, Padre del cielo, con un recrudecimiento, Señor, de este virus, Padre. Señor, también te pedimos, Dios, que tú coloques prudencia en las personas, Padre, que tú, Dios del cielo, des, Padre, Señor, que las personas entiendan, que tú abras su mente, su corazón, para que entiendan la gravedad, lo peligroso que es este virus, Dios de la gloria, y que no solamente afecta a una persona, sino afecta a todos los que están a su alrededor, afecta a su familia, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a tomar conciencia, Padre de la gloria, de lo que estamos viviendo. Muchas personas piensan o sienten o no sé, Señor, porque a veces uno no puede entender qué pasa por su mente, por qué no se cuidan, por qué parece que se suicidaran, Señor Dios del cielo. Padre de la gloria, te suplicamos, Dios, que tú le devuelvas el juicio, Señor, a estas personas, Padre, que haya orden, que haya, Dios, misericordia de los unos por los otros, Señor, para cuidarnos, para cuidar a nuestra familia. Dios, te pedimos, Señor, que tú envíes una protección del cielo, una protección divina sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, y que tú nos protejas de este virus, Señor Dios. Padre, gracias. Gracias, amado Jesús. Gracias por esta noche, Dios del cielo. Yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos, Padre, y te pido también, Dios, especialmente por los pastores, por Jorge, Janet, Señor, Dios, que tú los fortalezcas cada día, que tú guardes sus vidas, Señor, que tú los llenes, Padre, de tu poder cada día, Señor, de tu sabiduría, que ellos continúen en la brecha, Señor, con esta maravillosa obra, Dios. También levanto la vida de los pastores, Señor, Javier y Natalí, Dios, Padre, respáldalo, Señor, en su visión, Señor, en la visión que tú les has dado a ellos y a los pastores para la comunidad de Mazinga, Dios de la gloria. Señor, ellos tienen planes, han estado haciendo planes para comenzar este año de trabajo. Te suplicamos, oh Dios, que tú los respaldes, Dios, y que tú tomes control de la comunidad de Mazinga, Señor, que cuando reciban el llamado de volver a congregarse estén dispuestos, Padre, y regresen con el corazón gozoso, Dios de la gloria. Respalda a los pastores, Señor, en este año de trabajo, Dios, que todo lo que se planee, Señor, sea bajo, Padre, tu dirección, la dirección de tu Espíritu Santo, que podamos completar todos los planes, y poder llegar a la meta que se tiene dispuesta para este año, para alcanzar las almas para Cristo, para que se congregue todo el pueblo, Señor, para que podamos volver, regresar y todos volvamos, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Te entrego esta noche, bendícenos, Dios, guarda. Señor, regálanos un sueño de reparador y descansado, Dios. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les envío un fuerte abrazo. Que el Señor los guarde, que el Señor les bendiga.